Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, vamos a esperar a que se integren más de sus compañeros para poder comenzar, ¿sale? Y bueno, mientras se van integrando, el día de hoy vamos a comenzar ya con el segundo departamental. Entonces voy a requerir que en su libreta hagan una portada que vaya a ser a dividir este segundo departamental para que sepan exactamente en dónde vamos a comenzar con los trabajos, con los temas, porque como les había comentado, el segundo módulo es muy extenso, entonces se supone que el módulo 1 y el módulo 2 se tienen que ver en el primer departamental, pero pues no nos dio tiempo porque son temas muy largos y partes de él, del segundo, los vamos a estar viendo en este segundo departamental, ¿sale? Que sería parte del segundo módulo, el módulo 3 y el módulo 4. Entonces, para que por favor pongan una portada y sepan en dónde vamos a comenzar, ¿sale? Chicos, por favor prendan sus cámaras para poder tomarles la asistencia. Y bueno, antes de comenzar con los temas de hoy, quería comentarles a aquellas personas que pues ustedes ya saben cómo les fue más o menos en el examen, tienen una idea a la hora de responder según cómo se hayan sentido. Y también saben aquellas personas quienes no entregaron todos los trabajos, quienes a lo mejor no entregaron nada, tienen este segundo departamental para poderse reponer, para poder reponer una calificación que les va a ayudar a lo mejor a pasar el semestre. Entonces, a lo mejor todavía no les dan calificaciones, no sé para cuándo se las vayan a entregar, pero ustedes ya tienen una idea, ¿ok? Entonces, desde ahorita necesito que se pongan las pilas, absolutamente todos. Aquellos que a lo mejor salieron bien, pues para que mantengan su calificación, los que salieron bajos, que la puedan subir, y aquellos que no vayan a pasar la asignatura, pues que no se vayan a ir extraordinario, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Y bueno, vamos a ver el día de hoy parte de los temas de problemáticas ambientales y me parece que nos quedamos en escasez de agua, ¿ok? Entonces, recuerden, estos ya van a formar parte del segundo departamental. Aquellas personas que se van integrando, chicos, tienen que hacer una portada, ¿ok? Del segundo departamental. Bueno, les voy a compartir pantalla. Canchola, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Maestro, una pregunta. Mande. Entonces, aparte de la portada que ya teníamos del segundo, ¿tenemos que hacer otra? Sí, sí, porque la portada que hicieron fue del segundo módulo, del módulo 2, ¿ok? Esta va a ser del segundo departamental, porque a partir de aquí voy a empezar a tomar en cuenta la información para el examen, la revisión de apuntes, trabajos, etcétera. Sí, por favor, chicos. Gracias. De nada. Bueno, entonces ya vimos eh, algunos, algunas causas de los problemas ambientales de manera general. ¿Sale? Ahora nos vamos a enfocar en estos problemas ambientales que hoy en día pues estamos notando eh, en el planeta, no nada más a nivel nacional, sino en todo el planeta. Y uno de ellos pues es la escasez de agua. ¿Sale? ¿Cómo se define la escasez de agua? Es el punto en el que el impacto agregado de todos los usuarios tiene un bajo determinado orden institucional, afecta el suministro o la calidad de vida. Es un concepto relativo y puede darse bajo cualquier nivel de oferta o demanda de los recursos hídricos. El agua, pues sabemos todos que es un recurso cuyas proporciones no pueden disminuir ni aumentar. La mayor parte del agua salada y es de muy escasa utilidad para la población. Entonces, a lo mejor podemos decir, no, pues es que hay mucha agua todavía en los océanos, pero esta agua pues sabemos que no la podemos consumir así,
que por la cantidad tan grande de sal que contiene. Entonces el agua potable es aquella que nosotros necesitamos para vivir y es precisamente la cual se está terminando. México es un país próximo a padecer escasez de agua, entonces a lo mejor hay muchos países que ya pues carecen de este recurso que es vital, pero también nos dice que México es uno de los países que pues sí está en peligro a tener escasez de agua, entonces es muy importante tomar ciertas medidas para poder evitar esta problemática o que vaya en aumento de manera muy rápida. Sabemos que el agua pues es indispensable para todos los seres vivos, no solamente para nosotros, sino para las plantas, para los animales, y hay que recordar que todos estamos unidos, ¿sale? O sea, tenemos, es como una secuencia, una cadenita en la que si a lo mejor las plantas no tienen agua para poder crecer, realizar fotosíntesis y brindar oxígeno, obviamente vamos a salir afectados nosotros porque gracias a ellos es que obtenemos el oxígeno con el cual respiramos. Los animalitos obviamente también. La primera causa natural de la escasez de agua es la prolongación de los periodos de sequía debido al calentamiento global. Entonces vemos que pues todos estos cambios que se están dando en el clima pues están ocasionando el calentamiento global, lo cual está ocasionando que las sequías sean cada vez mayores, ¿vale? En algunas partes del mundo se notan un poquito más que en otras, pero pues aquí lo vemos que en México también se han prolongado muchísimo estas problemáticas como son las sequías. Entonces esto también va a afectar a las personas, por ejemplo, que se dedican a la agricultura, a la ganadería, porque no tienen cómo regar lo que siembran. Los animalitos pues también mueren de deshidratación. Entonces es un problema que se va convirtiendo cada vez en algo más grande. Aquí tenemos algunos datos importantes. Nos dice que el 97% del agua se encuentra en los océanos, por lo que menos del 1% está disponible para la vida humana. 1.200 millones aproximadamente de la población vive en áreas de escasez física de agua y otros 500 millones se aproximan a esta situación. Entonces tenemos que en muchas partes del mundo las personas pues ya viven con esta problemática de escasez de agua y pues se ha convertido en un problema que se ha vuelto pues ya mundial. La escasez del agua obliga a la población a utilizar fuentes contaminadas de agua para beber. Por ejemplo, en estos casos que les comentaba, en zonas a lo mejor marginadas en las cuales ya no cuentan con agua potable, muchas veces pues tienen que recurrir a agua contaminada y esto pues va a traer como consecuencias que enfermen, muchas de ellas pues mueren porque sabemos que el agua que no está en buenas condiciones puede tener bacterias, puede tener microorganismos que obviamente van a afectar la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día uno de cada 3 personas del mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Entonces vemos que pues esta problemática va a impedir que hagamos muchísimas actividades, pero una de las más importantes es poder hidratarnos, ¿sale? Sabemos que si nosotros no nos hidratamos, pues vamos a tener problemas de salud, pero también el agua pues es indispensable para otras actividades, por ejemplo el aseo de nuestra ropa, el aseo de nuestros alimentos, que también es muy importante. Los hidrólogos miden la escasez de agua a través de la relación agua-población. Entonces, esto, como les decía, todas estas problemáticas que tenemos en el ambiente se van relacionando. Aquí vamos a meter un poquito la sobrepoblación, ¿sale? Si el índice de natalidad aumenta, recuerden que la población también va en aumento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si hay demasiada gente en un país y hay una menor cantidad de ciertos recursos, por ejemplo el agua? Pues corre el riesgo de quedarse sin este elemento tan vital de manera más rápida. Entonces, el controlar la población o el que haya un control adecuado del incremento de la población es muy importante y no solamente para poder administrar de manera correcta
el agua, sino también otros recursos naturales que son indispensables para poder sobrevivir. ¿Cuáles serían algunas causas y consecuencias de la escasez del agua? Bueno, la principal causa es la prolongación, como les decía, de periodos de sequía debido al calentamiento global. Las regiones que están cerca de los grandes desiertos son los que corren más riesgo de desertificación. Entonces aquí, como vemos en la imagen, esta tierra tiene este problema de desertificación y lo que trae consigo como consecuencia pues es que se vuelva infértil. Entonces sabemos que muchas personas se dedican a la agricultura. ¿Y qué es lo que va a pasar si todas estas sequías se dan constantemente? Pues poco a poco su tierra se vuelve desertificada e infértil y pues obviamente no van a poder cultivar todos estos alimentos de los que nosotros también pues consumimos. La desertificación es causada por interacciones complejas entre diferentes factores, como lo son los factores físicos, los factores biológicos, los factores políticos, los factores sociales, también los culturales y los económicos. ¿Quién me puede decir por qué la desertificación se puede dar por factores físicos? A ver, ¿quién me dice? ¿O qué tienen que ver los factores físicos? Acuérdense que la desertificación pues es cuando la tierra se comienza a secar, se vuelve infértil, pierde todos esos nutrientes. ¿Por qué creen que se dé esto con relación a los factores físicos? A ver, Darien. ¿Por el clima? Exactamente, por el clima, por la temperatura, ¿sale? Recuerden que los factores físicos son aquellos factores abióticos que no presentan vida, pero que sí van a determinar las características de un ecosistema, ¿ok? Los factores biológicos, ¿por qué? ¿Por qué los factores biológicos? Son los seres los que los usan, por así decirlo. ¿Cómo que los usan? No, o sea, los seres que habitan son los que van haciendo que se deteriore. Pues sí, tiene que ver, ¿sale? También por los ciclos biogeoquímicos. Entonces, si toda esta cadenita, por ejemplo, de los ciclos biogeoquímicos que sabemos que tiene una secuencia, si uno de los elementos está fallando, por ejemplo, un animalito o una planta, pues esto va a alterar también las condiciones de la tierra. Factores políticos. Aquí fíjense bien, tiene que ver mucho, se relacionan estos últimos, los factores políticos, sociales, culturales y económicos. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Uno podría ser porque las grandes empresas muchas de las veces lo que hacen es quitar vegetación para poder hacer nuevas casas, construir carreteras. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente al quitar esta vegetación tienen que hacer como todo una serie de actividades que van a hacer que la tierra se vuelva infértil para poder hacer estas grandes construcciones. Entonces, esto también provoca la desertificación. Y les decía que se relaciona con factores políticos, pues obviamente tiene que ver con ganancias también económicas, culturales y sociales. Nos dice que la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, 1 de cada 3 personas del mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Esto ya se los había comentado, ¿verdad? Entonces, ahora, esta temática de la escasez de agua, pues se va a relacionar, ya vimos que una de las causas es el cambio climático como el calentamiento global. Ahora vamos a ver qué es esta problemática ambiental. El cambio climático entonces se va a referir al cambio estable y durable en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Entonces nosotros ahorita lo estamos viendo muy claro, ¿no? Constantemente el clima está cambiando, de repente hace muchísima calor, de repente luego comienza a llover,
en temporadas a lo mejor que hacía frío, ya no hace el mismo frío que antes o hace muchísimo más. Entonces, este cambio climático se debe precisamente a todas estas consecuencias que va sufriendo el planeta de contaminación. Entonces, les había comentado que una de los principales causas de esta contaminación y del cambio climático son todos los gases o todos los químicos que suben a la atmósfera, salen los combustibles fósiles, que al quemarse pues obviamente se quedan atrapados en la atmósfera y tardan muchísimo tiempo en desaparecer. Entonces, esta problemática del cambio climático no tiene que ver con 2, 3, 5 o 10 años atrás, sino esto va ya de muchísimos años. Algunas causas, por ejemplo, son el efecto invernadero, la quema de combustibles y la deforestación. ¿Por qué el efecto invernadero? Como les decía, aquí tiene que ver muchísimo la quema de combustibles fósiles o los FC, que pues son químicos que son muy fuertes y se quedan atrapados en la atmósfera. Entonces esto va a dañar la capa de ozono, la cual nos protege de los rayos ultravioletas y que está provocando que también se dé el calentamiento global. ¿Por qué la deforestación? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué es una causa? Porque Porque ya, ya está quitando para que se haga el oxígeno, por ejemplo. Ajá, así es. A ver, Melanie. pues algo así como dijo mi compañera, si quitan los árboles como quitar ahora sí el oxígeno de las personas y tanto de la hábitat de los animales. Así es. Brenda. Creo que igual también es porque los árboles ayudan a regular el clima, ¿no? Bueno, yo he escuchado que cuando hace mucho calor, luego dicen como, ay, pues ten una planta. Y es porque estas ayudan como a hacer fresco el ambiente. Así es, exactamente, sus compañeras tienen muchísima razón. Todos estos elementos que es la vegetación, pues van a ayudarnos a tener un equilibrio y a poder controlar un poquito todos estos combustibles que están alterando la atmósfera. Sosa, habías levantado también la mano, a ver, te escuchamos. ¿O quién había levantado la mano? A ver, escríbeme aquí la respuesta porque no sé por qué no te deja activar el micrófono. Por favor. Y bueno, estas serían algunas causas, ¿ok? Ya mencionaron algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de la deforestación, el por qué. Y tenemos también algunos efectos. ¿Cuáles son? Pues el cambio de temperatura, la desaparición de especies y menos lluvias. ¿Por qué creen que sea uno de los efectos el cambio de temperatura? A ver quién me dice. Porque como nos dijo, puede afectar a ciertas zonas del planeta. Ajá, afecta a ciertas zonas del planeta, exactamente. Si se dan cuenta, o más bien yo creo que es obvio, sabemos que en algunos países hace más calor que en otros, esto también pues es por la ubicación, pero hoy en día pues está afectando ya de manera mundial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con los polos? Polo norte, ¿qué está pasando? Se están derritiendo. Exactamente, se están derritiendo. Entonces estamos viendo aquí, obviamente, muy claro el cambio de temperatura que estamos teniendo a nivel mundial y lo estamos notando muy claramente con el derretimiento de los polos, ¿verdad? ¿Por qué la desaparición de especies? A ver, ¿quién me dice? Porque el hábitat donde vive de poco a poco está desapareciendo. Exactamente, si tenemos a lo mejor ciertos animalitos que están acostumbrados a cierto clima, en muchas de las ocasiones tienen que emigrar a otro lugar para poder adaptarse nuevamente y sobrevivir. Pero ¿qué pasa con muchas especies que durante el camino
tratan de, pues, de luchar para poder adaptarse a ese nuevo clima, muchas de ellas mueren y poco a poco comienzan a desaparecer. Entonces, pues esto también está afectando muchísimo la vida de las diferentes especies, tanto de plantas como de animales. ¿Ok? Y las menos lluvias, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? Pues es precisamente también por este cambio o por esta revolución de todos estos combustibles que se están quedando atrapados en la atmósfera, ¿ok? Está provocando que pues haya menos lluvias, y cuando hay lluvias se convierte, al mezclarse con estos químicos que se encuentran en la atmósfera, ¿cómo se le llama a esta lluvia que cae? Eso los había mencionado. Lluvia ácida. Exacto, lluvia ácida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? También, de hecho, una de las, ¿cómo se llama? De las causas de la desertificación es la lluvia ácida. Cuando esta lluvia, que es la combinación del agua con todos estos combustibles químicos que se encuentran atrapados en la atmósfera, cae a la tierra, también va a afectar. ¿Ok? Lo va a afectar, va a terminar o va a dañar los minerales que se encuentran dentro de ella y la va a hacer infértil. Entonces, estas son algunas causas, algunos efectos del cambio climático. Y aquí tenemos algunas evidencias del cambio, ¿sale? ¿Cuáles serían ellas? Pues las costas de adaptación de zonas costeras a la subida del nivel de agua, pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor, más conflictos bélicos para acceder a recursos limitados, empeoramiento de acceso al agua potable en determinadas áreas, propagación de enfermedades por aumento de la temperatura, aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos extremos, subida de precios en alimentos básicos o de consumo habitual, descenso de la productividad de las cosechas, desplazamiento de las poblaciones enteras. Entonces, ¿por qué creen que haya más conflictos bélicos para acceder a los recursos limitados? ¿Quién me dice? ¿O quién me puede explicar este punto? No, yo los voy a elegir entonces. A ver, Reyes López. Podría ser porque más países los van a querer y al tener todos como el mismo objetivo van a comenzar a pelear entre ellos. Así es. De hecho, se ha mencionado en algunos artículos que el agua va a ser uno de los recursos por el cual puede haber conflictos entre países. Se dice que, o se compara con el oro. Se compara porque sabemos que el agua pues es vital para todos. Si comienza a desaparecer en diferentes partes del mundo, pues puede haber guerras, puede haber conflictos entre países para poder obtener este recurso que pues es vital, ¿sale? A ver, vamos ahora con Anaya Tapia. ¿Por qué la pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor? A ver, explícame. Miss, lo acaba de explicar, es que acabo de entrar. Estas son evidencias, por ejemplo, del cambio climático. ¿Por qué crees que se dé la pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor? ¿O a qué se refiere este punto? A ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañera? Yo. A ver. Y bueno, es porque ahora sí, como el cambio climático, como que si hace calor y las personas que hacen como trabajos de agricultura, empiezan a enfermarse por tanto calor. Y si hace mucho frío, pues igual queda la causa de que ahora sí pueda que se enfermen y pase algo más grave. Bueno, algo así. Así es. De hecho, en Estados Unidos y en otros países tienen como sus periodos o sus lapsos para poder trabajar.
y cuando hay mucho calor descansan a los trabajadores por cierto tiempo o cuando también hace mucho frío porque es prácticamente imposible laborar de esa manera. Entonces, pues esto vemos que son algunas evidencias de todo este cambio que estamos teniendo. ¿Okay? A ver, ahora vamos con Brenda. ¿Por qué o explícame a qué se refiere la subida de precios en alimentos básicos o de consumo habitual? Supongo que es porque toca otro punto, ¿no? El hecho de tener una baja productividad de las cosechas, pues obviamente hace que estos alimentos no lleguen o no se tenga como la cantidad suficiente para abastecer a una población. Entonces, pues obviamente entre menos hay, pues aumenta el precio para que se cubran todos los gastos que hay detrás de respecto a cuánto cuesta cada alimento, ¿no? Desde, por ejemplo, pagarle a los trabajadores, su exportación, todo eso, pues aumenta ya que la productividad es muy baja. Así es, y este, como bien dice su compañera, se relaciona con el punto que está arriba. Y lo hemos notado muchas veces, ¿no? Cuando dicen, no, pues que el jitomate ya subió a 40 pesos o el aguacate también está muy caro. Es también precisamente por la productividad que hay de esos productos. Si a lo mejor las condiciones no fueron buenas o esa temporada no fue muy buena, la productividad va a disminuir. Entonces, para poder recuperar el dinero invertido y para poder pagar todo lo que tiene que ver con la distribución de los productos, pues deben subir los precios. ¿Vale? Entonces a eso hace referencia. Muy bien, Brenda. Ahora vamos con Isaac. ¿Por qué la propagación de enfermedades? Explícame. ¿Qué tiene que ver? La propagación de enfermedades sería por la desertificación, que puede haber más bacterias en el ambiente, Ajá, ¿qué más? que no, lo único que se me ocurre. Sí, por ejemplo, las bacterias que van a estar en el ambiente, en el agua también, ¿sale? Por el aumento de la temperatura, también obviamente si estamos nosotros muy expuestos a altas temperaturas o bajas temperaturas, pues también corremos el riesgo a enfermarnos, ¿sale? Entonces también por todos estos cambios que estamos teniendo en el planeta, pues están surgiendo cada día más virus, nuevos tipos de bacterias que están afectando a la población y que no solamente a los humanos nos va a afectar, por ejemplo, ahorita con el caso de la pandemia que estamos viviendo, sino también están surgiendo nuevas enfermedades en las plantas, enfermedades en los animalitos que obviamente pueden afectar a largo plazo y pueden hacer que desaparezcan muchas de ellas, ¿sale? A ver, vamos ahora con Karen. A ver, explícame el aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos extremos. A ver, Morales, Colín. Ay, perdón, maestra, es que no le puse atención. ¿Cómo dice? Se está durmiendo, Karen, ¿qué se me hace? A ver, No, maestra, es que estoy explícame. haciendo mi labor. A ver, explícame el punto que dice aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos extremos. A ver, Ay, maestra, no. Carrasco. Pongan atención, chicos. A ver, Podría, Carrasco. podría ser como los terremotos o como el esto de lo que acaba de pasar en Tlalnepantla, no recuerdo cómo se llama. Ay, no, bueno, o también puede ser cuando viene un tsunami ay, ¿cómo se llama el otro? El que da vueltas, maestra. Huracán. Ándele ese. Así es, exactamente. Cuando estos fenómenos meteorológicos que sabemos que pues no está en nuestras manos detenerlos, van a atacar ciertas poblaciones, pues esto va a hacer que la pobreza aumente y va a afectar la calidad de vida de las mismas,
¿sale? Entonces vemos aquí algunas evidencias y estamos sufriendo estas mismas evidencias y consecuencias de lo que es el cambio climático. Por ejemplo, hoy lo estamos viendo de muy cerquita lo que es la propagación de enfermedades, ¿vale? Ahora vamos a ver aquí el cambio climático y el agua, ¿qué relación tiene? Pues sabemos que el agua es el medio a través del cual la sociedad percibe muchos de los impactos de la crisis climática, entre otras cosas, debido a los diversos riesgos que supone para los sectores de la energía, la agricultura, la salud y el transporte. En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, de tormentas, de olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos. Se prevé que la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos aumenten debido al cambio climático. Entonces, vemos que pues todas estas problemáticas ambientales o desastres naturales que, como les comentaba, no está directamente en nuestras manos detener, pues está afectando muchísimos sectores, lo que es de energía, agricultura, salud y transporte. Lo que también trae como consecuencia pues a la economía, ¿no? ¿Y qué es lo que más va a afectar todo este cambio climático? Pues aquí lo muestra la imagen, ¿no? El hábitat, se están destruyendo muchos hábitats de ciertas especies que precisamente por eso muchas de ellas están en peligro de extinción, porque el hábitat natural del cual dependen, ya sea por su alimentación, por su clima, entre otros factores, está desapareciendo y pues no están en óptimas condiciones para poder sobrevivir. Y aquí lo muestra de manera más clara pues la imagen. Aquí tenemos un pequeño esquema en el cual nos marca qué es lo que va pasando o cuáles son esas consecuencias que tienen como una secuencia, ¿sale? Si tenemos el aumento de inundaciones, pues también se van a dar riesgos para la salud, ¿sale? ¿De qué manera? ¿O cómo lo podemos ver? A ver, García Yonca. ¿Por qué riesgos para la salud con el aumento de inundaciones? ¿Cómo maestra? Es que no se la escuchó. ¿Por qué se dan los riesgos para la salud o como qué riesgos debido al aumento de inundaciones? Por ejemplo, las pérdidas de casas en Ajá, ciertos lugares. Por ejemplo, ahorita en los terremotos también. ujú. Así es, por Mm, ejemplo. Y A ver, cuando se inundan las casas también, ¿no, maestra? ajá. A ver, Brenda. Pues supongo que es porque obviamente las inundaciones hacen que a veces a lo mejor y salga, por ejemplo, el agua de las coladeras o esta se encharque y sea como un foco para, por ejemplo, los moscos que transmiten dengue o zika. Entonces, eso es como uno de los riesgos que hay dentro de una inundación, que salga pues el agua de, sí, de alcantarilla y estos focos que son criaderos para moscos que transmiten enfermedades. Así es. Entonces tenemos muchos riesgos y no solamente, por ejemplo, con el aumento de inundaciones, sino también de los incendios forestales, entre otras cosas. ¿Sale? ¿Y por qué el abandono de la agricultura? A ver, ¿quién me dice? A ver, Carrasco. Podría ser también por lo mismo, ¿no? Que puede haber mucha plaga, mucho mosco, o a lo mejor incluso cuando llueve mucho y ya queda como muy choclosa el agua y puede producir como que salen animalitos, no me acuerdo cómo se llama. Podría Ok. ser eso. Inclusive, pues, como ahora sí que sabemos que todo debe tener un control, ¿no? Entonces, cuando se inundan las zonas donde hay algún alimento cultivado, pues esto también puede echar a perder el cultivo, ¿ok? Pero también tiene que ver con otro elemento como es el incremento de los incendios. Si se está incendiando cierta zona, pues esto puede afectar la agricultura. De hecho, ¿qué es lo que yo creo que sí lo han notado cuando van por algunas carreteras, por algunos otros estados? ¿Qué es lo que pasa
en estas tierras donde tienen sembrado algún alimento, para poder quitar los restos de esa siembra, ¿qué es lo que hacen? No sé si se han dado cuenta. Creo que queman como los restos, ¿no? O sea, sacan todo y lo queman. Exactamente, lo queman. Entonces, aquí lo que podemos ver también, que esto puede traer como consecuencias que si es constantemente la quema de estas partes de lo que está cultivado, pues obviamente está afectando la tierra y a la larga puede quedar infértil la tierra y puede haber desertificación. Entonces, muchas veces esto lo podemos notar, pero pues desafortunadamente no solamente va a afectar la tierra como tal, sino que es lo que pasa, pues todos estos contaminantes suben a la atmósfera y el aire se contamina más, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que también los riesgos del cambio climático relacionados con el agua dulce se acentúan significativamente a medida que aumentan las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Los últimos estudios de modelización estiman que por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución de los recursos hídricos renovables de al menos el 20%. Entonces, vemos que las condiciones en las cuales estamos, se puede decir que no quedan ahí, sino que si se sigue contaminando, si seguimos desperdiciando ciertos recursos, pues en muy poco tiempo podemos sufrir la escasez del agua. Entonces, hay que tomar medidas, chicos, hay que cuidar estos recursos, son indispensables. ¿Cuáles serían los principales sectores afectados? La humedad del suelo, la caída de nieve y deshielo, la calidad del agua y la frecuencia de inundaciones. Entonces, estamos aquí viendo algunos sectores que pueden ser afectados por todos estos cambios que estamos notando. ¿Qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? ¿Quién me dice? ¿Qué se puede hacer, chicos? Sabemos que pues desafortunadamente es algo irreversible, pero que sí podemos mitigarlo o poder contribuir un poquito para controlarlo. ¿Qué podríamos hacer? Podría ser plantar árboles. Así es, reforestación, planta de árboles, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Cerrar las fábricas cuales contaminan el medio ambiente. Pero aquí fíjense bien, debemos de analizar muy bien, porque por ejemplo, si son fábricas que están generando algún recurso que sea vital o que sea muy utilizado, pues también como que sería un dilema, ¿no? Entonces, sería mejor tener como una revisión o que cada fábrica haya una revisión constante de todos estos contaminantes que se están propagando por el ambiente, ¿sale? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué más podríamos hacer? Existen muchas actividades, que desde casa se pueden hacer. Por ejemplo, en la quema cuando hacen las fogatas. Dejar de hacer estas fogatas. También podría ser el desconectar aparatos electrónicos, ¿no? Sí, también desconectar todo lo que no estamos ocupando. Utilizar más la bicicleta, dejar el carro descansar un poquito para que todos estos contaminantes pues no alteren. Si vamos a una zona cerca de la casa, pues no tiene mucho caso, ¿sale? Y entre otras cosas que ya las platicaremos la próxima sesión porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces para que vayan haciendo su apunte. Y la próxima clase les voy a dejar la primera actividad de este segundo departamental, ¿vale? Entonces cuídense, que tengan un bonito día y nos vemos el jueves. Adiós. Gracias, igualmente. Gracias, chicos. Maestra. Adiós.